Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca de las reglas sí entonces. Entonces, estas reglas son el núcleo del controlador difuso, dependen del diseñador del controlador, como ya lo habíamos hablado, y tienen una estructura: si X es A, entonces Y es B. ¿Y quiénes son X, A, Y y B? Veamos. X y Y son variables lingüísticas. Por ejemplo, habíamos dicho que X podía ser el error de posición horizontal del robot móvil con respecto al destino. Así que es necesario tener variables lingüísticas de entrada, en este caso X, y de salida, en este caso Y. Por ejemplo, la variable lingüística de salida podría ser el voltaje del motor de una de las ruedas. Y A y B son términos lingüísticos de esas variables lingüísticas. Entonces nuestra pregunta es: ¿cómo hace el controlador para determinar una salida a partir de la señal de entrada y de la regla sí entonces? Porque a nosotros nos llega una señal, un valor de error, y a ese valor de error pues se le van a aplicar estas reglas, son varias reglas. ¿Cómo hace para determinar el controlador una salida? Que aquí también vamos a tener como muchas salidas, ¿sí? Y ¿cómo se interpreta esto de manera matemática? Entonces, primero vamos a ver cómo es que definimos estas reglas y luego vamos a ver el método de inferencia. Sí, son dos procesos que van muy de la mano y hay varios métodos de inferencia. Entonces, vamos a interpretar la regla: si X es A, entonces Y es B, como el producto cartesiano entre A y B. Si se acuerdan, el producto cartesiano es cuando uno coge dos conjuntos y hace parejas entre sus elementos, ¿sí? Parejas, todas las parejas que se pueda hacer, un elemento de este con un elemento de este, un elemento de este con un elemento de este. Entonces eso es el producto cartesiano. Ya habíamos dicho que X es una de las variables de entrada, por ejemplo el error de posición del robot móvil con respecto al destino, y que Y es una de las variables de salida, o sea el voltaje de un motor de alguna de las ruedas, por ejemplo. Y habíamos definido 5 términos lingüísticos para nuestra variable de entrada. Habíamos dicho como muy a la izquierda, muy a la derecha, en el centro, etc. También vamos a definir o a suponer que definimos 5 términos lingüísticos para nuestra variable de salida, o sea, para el voltaje. Muy positivo, positivo, negativo, muy negativo, etc. Entonces podríamos tener las siguientes reglas. Si el error es muy a la izquierda, miren, aquí tenemos nuestra variable lingüística de entrada con uno de los términos lingüísticos, entonces el voltaje es muy negativo. Así que aquí tenemos la variable lingüística de salida con uno de sus términos lingüísticos. Y así hacemos con todas las demás. Si el error es poco a la izquierda, entonces el voltaje es negativo. Vamos haciendo las combinaciones que tengan lógica claramente. Cuando tenemos estas reglas, si ven que definimos unas variables de entrada, de salida, unos términos lingüísticos, a esos términos lingüísticos les asociamos unas funciones de membresía, y luego ya con esos términos lingüísticos de las variables de entrada y de salida formamos estas reglas. Cuando ya tenemos estas reglas es hora de aplicar el método de inferencia, que es lo que vamos a ver en el próximo video.